de su existencia, pero por sí solo todavía se sostiene en vida y puede seguir mereciendo, puede seguirse purificando, puede seguir ganando más méritos para el cielo. Y hoy en día los médicos confabulados, que más que juramento, ¿ve? Del griego este es hipócrita, ¿ve? Porque es un juramento falso, el defender la vida, mentira. Muchos de ellos no la defienden, están a favor del aborto, como saben. ¿Ve? Muchos de ellos pidiendo a los familiares, mira, ya no va a vivir, mejor vamos a quitarle toda máquina, ya, aunque todavía tiene uso de razón y puede hablar con nosotros, pero para que no sufra. Privándole de unos méritos inmensos, ahora en su desenlace final, cuando por sí solo sobrevive con una ayuda accidental y tiene uso de razón para ofrecer, para pedir, ¿eh? Y tiene calidad de merecer, de merecimiento. Pues lo que hace, si se salva y todavía no se purificó porque Dios en su providencia estaba dejando la enfermedad llegar hasta su último desenlace para dar el toque final de su purificación y mérito, lo mandas al purgatorio con menos méritos por toda la eternidad de los que hubiese alcanzado y para que se purifique allá. Ustedes caigan en la cuenta de la trascendencia de ese acto. Claro, eso lo sabemos los católicos porque tenemos esta fe, los que no, los pobrecitos del mundo. ¿Qué le vamos a pedir a veces a un médico que no cree ni la luz eléctrica? Pues va a pensar como piensan los demás porque está manipulado por las maneras de pensar actuales. ¿Ven? Pero para que vean el gran error, lo que dice el Papa, el sufrimiento tiene su sentido, es un camino de purificación, maduración, es un camino de esperanza, claro. ¿Ven? Recuerdo una vez atendí a una paciente y tenía perfecto uso de razón y tenía una resignación en su sufrimiento admirable. Le di los últimos sacramentos, se la confesé, la unción, etc. ¿Ve? Que era ya el preparativo último. Y con una resignación calmada me hablaba con suavidad. No pasaron unas horas que le mandaron a quitar las máquinas a los hijos para que no sufriese. No sabía lo que hacía. Con la resignación y el amor que aquella persona se estaba ahí purificando en vida. Recibidos los sacramentos que después hacen una explosión de gracia en el ser, para morir como un Jesús crucificado, exhalando su espíritu en el amor de Dios, que le corten la vida por su cuenta. ¿Ven? Nada más, amados hermanos, por esta primera conferencia de este santo retiro. Voy ahora enseguida a rezar y a continuación les daré unos avisos. Ustedes, si han participado de esa manera de pensar, ¿ve? Y se sienten culpables, les recuerdo con el Santo Padre, ¿ve? Primero, que por ignorancia lo han hecho, lo cual un pecado de absoluta ignorancia no es imputable. Segundo, no culpable, ignorancia no culpable, ¿se entiende? Y segundo, que como dice el Santo Padre, nunca es tarde para pedir perdón a un ser aunque se encuentre en la otra vida, por la comunión de los santos que existe en Dios. ¿Ven? Siempre podemos agradecer, siempre podemos pedir perdón a las almas que nos han dejado y que sabemos que han muerto en gracia de Dios y en los sacramentos, o que sabemos, podemos presumir, suponer que se han salvado. Nunca podemos dejar de tener contacto estando en gracia de Dios con ellos, ¿ve? Para acercarles un perdón, para acercarles un gesto de cariño, ¿ve? Para incluso en Dios sentir su presencia y anhelar un día estar con ellos en Dios todos juntos y felices para siempre. ¿Bien? Nada más pues, amados hermanos, rezo y a continuación les doy unos breves avisos.
Aunque a juicio de los hombres hayan sufrido castigos, su esperanza estaba llena de inmortalidad. Palabras del Espíritu Santo a través del libro de la sabiduría, capítulo 3, versículo 4. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima. Segunda conferencia de este santo retiro que estamos consagrando con la ayuda de Dios y de la Virgen a la virtud de la esperanza. Ese derecho que Dios nos da a esperar siempre lo mejor de Él para con nosotros. ¿Bien? Y es como dice este libro de la sabiduría: aunque a juicio de los hombres hayan sufrido castigos. ¿Bien? Es lo que dice David en uno de sus salmos. Estuve meditando y estaba a punto de errar. Veía que el perverso triunfa, que va adelante, que el justo es oprimido. ¿Ve? Y después pasé y el perverso había desaparecido. No le cuesta a Dios en un solo instante poner las cosas en su sitio, pero se sirve de las circunstancias, ¿ve?, mortificantes, punzantes, hirientes, para purificar, para acrisolar, para embellecer las almas de los hijos de Dios, ¿sí?, que son los santos, como le hizo en aquella última época de su vida San Francisco Javier Álvaro Ataide. Tenía esa potestad civil que tenía allí cuando estaba en Sanchón, a punto de entrar en la China. Sentía el santo un apasionamiento divino incontenible por ir enseguida a misionar en la China. Y aquel hombre se acerca con la autoridad que tenía cuando está a punto de zarpar en el barco. Ese barco no sale del puerto. Aguante paciente en San Francisco Javier. Se tiene que ir a refugiar en una choza tipo capilla, en la montaña de la isla. Lo veían de rodillas, lo veían con las manos así en cruz, suplicando a Dios. Cuando no podía más se sentaba, se volvía a poner de pie, rezaba, lloraba, sollozaba, pedía. Él no sabía que Dios, a través de aquel acontecimiento, estaba dando los últimos toques de cincel a la forma magistral que quería darle de santidad a su alma apasionada. Sufría terriblemente. Él lo dijo, y encima después levanta una persecución descomunal. Encima que le frena sus ímpetus misioneros, lo calumnia terriblemente, desacreditándolo con muchos. Y dice el santo: nunca en mi vida nadie me había perseguido como este hombre. ¿Sí? Lo de Jesucristo. Hasta que ya enferma y muere en una choza, en aquel rincón del Pacífico, y el mundo ignorándolo. ¡Qué cosa! ¡Qué misterios los de Dios! Hoy, San Francisco Javier, que hemos tenido su año. San Francisco Javier, elevado a la cúspide de las luminarias hermosas de la Iglesia, patrono de todos los misioneros. ¡Qué cosa! Un hombre que muere en la ignorancia del mundo, que cuando va a zarpar el barco portugués, uno reacciona y dice: pero vamos a dejar aquí el cuerpo del Padre Maestro Francisco Javier, que había misionado con un éxito sobrenatural único en toda aquella parte de Asia.
Y cuando va, porque lo habían enterrado allí mismo, cerca de la playa, como si fuese cualquiera, lo encuentra incorrupto. Corta un trozo de su rodilla. Miren, no se ha corrompido su cuerpo. Vamos a llevarlo con nosotros a la India. Y entonces se lleva su cuerpo, que empieza a repartir milagros a diestra y siniestra por toda el Asia, para Dios decirme desde aquel hombre que murió perfectamente purificado con él y que era digno de una gran gloria. ¿Ven? Pero por los caminos menos mundanos. Nada de triunfos artísticos, nada de muchedumbres aplaudiendo, etcétera, etcétera. Al contrario, olvidado como Jesucristo en la cruz, ¿ven? Hasta de muchos de sus amigos. ¿Ven? A juicio de los hombres había sufrido castigos, pero su esperanza estaba llena de inmortalidad. ¿Ven? Qué enseñanzas las del Divino Maestro, por eso no hay que perder la esperanza. Por muy difíciles que se vean las cosas, jamás hay que perder la esperanza. Y quería leerles estas palabras de su Santidad Juan Pablo II, que dicen así. Primero, en su libro Cruzando el umbral de la esperanza, citando a Andrew Mauroy, dice que tenía la razón cuando decía, el Papa, oigan, estaba en lo correcto, dice Juan Pablo II, cuando afirmaba que el siglo XXI sería el siglo de la religión, o no lo sería en absoluto. Fíjense, con la visión que tenía Juan Pablo II, que ya era reconocido en su tiempo por su espiritualidad profundísima, maciza, sólida, un hombre de una unión con Dios impresionante, y por su clarividencia y hasta su profetismo. Y tenía una visión profética muy exacta. ¿Ven? Qué cosa, ¿eh? Y mírenlo, creo que no se equivocaba. Mirando ahora el 21, Rusia está ahora con un rearme nuclear. Que hasta el Santo Padre ha tomado la palabra, tratando de frenar, de crear conciencia de que eso amenaza con la destrucción de la humanidad. Ha roto todos los tratados anteriores que se hicieron. El mundo está en una situación que no podemos dejar de hacer esto. ¿Ve? Estados Unidos no se va a quedar atrás sabiendo eso. El terrorismo amenazando, Irán potencializándose para bombas atómicas, la Corea comunista ya las tiene, la China, etcétera, etcétera. Por eso dice Juan Pablo II, en su exhortación apostólica del Rosario de la Virgen María, estamos en una encrucijada en la que el hombre puede orientarse hacia un lado o el otro, de forma que el horizonte que se avecina sea menos oscuro. Qué palabras, ¿eh? Menos oscuro. No me dice de forma que podamos entrar por la puerta de la claridad. No, menos oscuro. Estos hombres de Dios tienen una visión. Nuestro padre fundador nos decía una vez en Nueva York, sepan que esto, el giro que lleva el mundo, ya no tiene remedio. Hay que hacer todo lo que se pueda. Y un hombre como era él, con un optimismo extraordinario, como Juan Pablo II, ¿ve? Tenían un equilibrio de alma excelente. Sepan que no hay nada que hacer. Esto no hay quien lo arregle. ¿Ve? Hay que hacer todo lo que se pueda, hacer el bien, pero no hay quien arregle esto. Y lo vamos viendo. ¿No nos vamos acaso descomponiendo cada vez más?
que hasta nuestras naciones católicas de nuestros países latinoamericanos tan católicos, porque por más que se diga y haya habido tiranías o haya dejado de haberlas, prescindo de las realidades políticas, lo cierto es que ha existido una fe profunda en el pueblo católico, siempre perfeccionable como en todo lugar. Pero hablo de la realidad del don de la fe, y que ahora prácticamente casi todas a favor del aborto, por influencia de los países estos nórdicos, Estados Unidos, etc. Es una crisis de espanto. A favor del aborto, cuando es cada vez más evidente a nivel científico y médico que se mata un ser humano. Han cerrado clínicas enteras contra toda ley que en España estaban destrozando criaturas. Una enfermera salía de un hospital donde hacían abortos en Puerto Rico escandalizada porque veía que lo que se hacían allí eran verdaderas masacres y abusos. No son abortos, son masacres. La hazaña, como lo que interesaba era el maldito dinero, sin importar el daño que se le hacía a la persona, sin una orientación equilibrada para que sepa escoger conociendo todo. No, unilateralmente. Lo que conviene es matar la criatura que tienes dentro. ¿Bien? Menos oscuro, es así, es así. Los homosexuales queriendo imponer el derecho de un matrimonio así, en un acto completamente anormal. No salió el hombre de las manos de Dios y la mujer para unirse con seres de su mismo sexo, sino para complementarse y realizar entre ellos la perfecta humanidad. No se condena al que tiene esa inclinación, que ha podido engendrarla por un pecado original, por un defecto hormonal o lo que se quiera. Eso no es la falta, porque como él puede tener tendencia a una cosa, la tiene el casado a otra. Lo malo es llegar a una dureza y una soberbia tal, como hoy se ve tanto, que se quiera justificar eso aún en contra de la ley de Dios, en contra de la Iglesia, y hasta con odio y desprecio de Dios porque no quiere permitirles ese desorden. Porque la Iglesia es portavoz de Dios, es la depositaria de la verdad. Se enfrentan contra Dios, no contra la Iglesia. ¿Sí? Y ustedes vean, los que tenemos aquí unos añitos, sabemos, aunque seamos relativamente jóvenes, sabemos que 30 años atrás esto no existía, o 20 años atrás. Este descaro y esta agresividad, ¿ve? En materia de aborción, en materia de homosexualidad, etcétera, etcétera. Ni existían tantos políticos, perdonen, degenerados, que defienden estas cosas criminales. Uno lo sabe, tantos no. Digo para que abramos los ojos y no creamos a los que dicen que todo está bien. No creáis a los que dicen habrá paz, porque vendrá repentinamente el fin. Que dice el Apocalipsis sinóptica nuestro Señor en el Evangelio. En tiempos donde se ve tanto mal. En 1976, cuando Karol Wojtyła, cardenal, visitaba los Estados Unidos, en el 76, ha llovido bastante desde entonces, miren ya lo que decía. El mundo está encarando la más grande confrontación histórica por la que jamás ha pasado la humanidad. Esta final confrontación entre la Iglesia y la anti-Iglesia, del Evangelio y el anti-Evangelio. ¡Qué verdad! ¿Cuánto se censura su santidad Benedicto XVI? ¿Qué críticas tan crueles e injustas se le hacen?
aún de muchos de los de dentro. No solo los de fuera, lo triste es los de dentro. No secundan sus orientaciones, no están de acuerdo con lo que él afirma, como hacían con Juan Pablo II. ¡Qué crisis! A ver si se muere pronto este papa, decían unos. Dentro, de los de dentro. A ver si se muere pronto, para que pronto las mujeres puedan ser sacerdotisas. Perdonen, qué pantalones, como se dice en el Caribe. Qué desvergüenza, qué descaro. Pero si eso no es de libre albedrío de la Iglesia, hacer y deshacer con la fe lo que ella quiere, ella solo recibe la fe como Jesucristo se la dio y así la tiene que dar a los hijos de Dios. Porque es la única fe que salva, la verdadera. ¿Ven? Es la final confrontación, estamos encarando, ya estamos en ella, entre la Iglesia y la antiiglesia. Qué cosa, qué verdad. El mundo está queriendo devorar la Iglesia. Y el mundo que se ha metido aún influenciando negativamente dentro, con ideas que son completamente ajenas a nuestra fe. ¿Ven? El Evangelio y el antievangelio. El seguidor de Cristo que quiere servir, un hombre de oración, de penitencia, de frecuencia de sacramentos, quítalo del medio. ¿Ven? Fuera el Evangelio, desaparécelo. Vamos a mundanizarnos totalmente, a estar con los del mundo y aquí todos tranquilos y nos dejamos de conflictos. Mire lo que le pasó a Jesús por ser como era. Mejor es ser distintos. Sepan que en el fondo es eso. Llenos de respetos humanos, no queremos decir la verdad, no queremos orientar según la auténtica fe de la Iglesia. No todos, estoy hablando en lo que está mal. Gracias a Dios y a la Virgen, la Iglesia sigue teniendo excelentes obispos y excelentes y santos sacerdotes. Y ojalá y los imitemos algún día, yo el primero. ¿Ven? Pero sí no podemos decir que todo está bien. Hay crisis. Lo dice Juan Pablo II, no lo digo yo. Y por lo que uno vino dice, tenía razón. Y en ese mismo año 1976, es llamado Juan Pablo II para predicar los ejercicios espirituales por el Santo Padre Pablo VI, que lo admiraba mucho por su profunda espiritualidad. Y predicando al mismo Papa los ejercicios, el cardenal Karol Wojtyła les dijo estas palabras a él y a la curia romana. Quizás estamos experimentando el más alto nivel de tensión entre el mundo y el antimundo. El mundo es lo que tiene de bueno, que es salvable por Dios, que es purificable por Dios. ¿Ven? No es la concesión mala, lo que tiene que puede ser regenerado para el cielo, las almas en Dios. ¿Ven? El mundo y el antimundo, el que lo quiere destruir. ¿Ven? Matador de hombres desde el principio, que es el demonio. El más alto nivel de tensión entre el mundo y el antimundo en toda la historia de la humanidad. Qué palabras, y de un hombre como este, que era un prodigio de hombre. Juan Pablo II el Grande. Podríamos ahora preguntarnos si esta es la última época a lo largo de ese camino de negación que comenzó alrededor del árbol del conocimiento del bien y del mal. Esa negación de Dios, ya la ven ustedes en la historia. ¡Qué tremendo! La revolución protestante, partiendo y descuartizando el cuerpo místico de Cristo.
Lutero con su grito de rebeldía: os conjuro que odiéis al Papa. Tremendo. Sacerdote. ¿Bien? Lo que nos decía un sabio profesor jesuita en el seminario: recto, muy fiel a la Iglesia, y un hombre de una capacidad extraordinaria. Nos decía, ¿sí?, que en lo que concierne a la Sagrada Escritura, y lo decía con gracia, ¿sí?, existe el texto, existe el contexto, y hoy en día sobre todo el pretexto. No, hoy se cuestionan las verdades más fundamentales y se arrinconan. ¿Sí? Tremendo, tremendo. Qué crisis, ¿eh? Y alguna vez he contado aquella anécdota del famoso teólogo también, Lucio Rodrigo, que era maestro de este profesor, don Filiberto, que nos dio clase en el seminario. A los 90 años nos daba clase. Una mente clarísima. ¿Sí? Entonces le dijo: ven acá que te voy a enseñar en mi consagración al Sagrado Corazón de Jesús. Mírala. Y se la leyó muy sencilla: te consagro tal, 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 te consagro mi corazón. Pero ¿sabes qué? Ya yo no le consagro el corazón más al Sagrado Corazón de Jesús. Pero padre, ¿qué me dice? ¿Que no le consagra más él? ¿Cómo? No. Yo ahora le consagro la cabeza. Porque hay tantos teólogos diciendo disparates que estoy aterrado. ¿Eh? Y un hombre que era una eminencia, sí. ¿Sí? Ciertamente el nivel de tensión es muy alto. Ustedes lo experimentan, hay mucha confusión, mucha confusión. Unos creen que una cosa es pecado, otros creen que no, etc. Esto es, por eso el Papa Juan Pablo II, ¿ve?, con esa serie de encíclicas, poniendo los puntos sobre las íes, rescató la fe de la Iglesia. Si estábamos naufragando, porque había tantos que enseñaban cosas que no eran las de la fe, que había una confusión descomunal. Cuando se le pregunta a Benedicto XVI sobre el catecismo, hace así y se echa la mano en la cabeza. Lo hemos destrozado. Por eso Juan Pablo II es un papa que tenemos que agradecerle a Dios el haber enviado y a la Virgen. Qué don a la Iglesia Juan Pablo II. Lo que decía Benedicto XVI, el que mira claramente el pontificado de Juan Pablo II, ve claramente que no es solamente sorprendente al principio, sino de principio a fin. Tenía una creatividad, una genialidad, un espíritu, una fuerza, una transmisión de la verdad, ¿ve?, descomunales. Por eso tenemos que agradecer, nos ha tirado el Catecismo de la Iglesia Católica, norma segura de nuestra fe. Ahí estamos seguros. Hay cualquier confusión, vayan ustedes al catecismo. ¿Qué enseña la Iglesia? Esto, bueno, esto es la verdad, no lo que se está diciendo por ahí. Y se acabó el problema. ¿Ven? Para estar en la verdad. Pero ante todo esto, amados hermanos, esta crisis actual que sufrimos, ¿bien?, hay que saber que la certísima esperanza que tenemos que siempre guardar en Dios y la Virgen nos aseguran que la verdad de su amor para con nosotros es infalible. No hay nada que temer. De todo esto, de esta crisis que hay, va a sacar Dios almas más santas todavía.
almas más purificadas por el amor apasionado a su iglesia. ¿Sí? ¿Qué es, amados hermanos, la esperanza? La esperanza es una virtud teologal infundida por Dios en la voluntad, por la cual confiamos con plena certeza alcanzar la vida eterna y los medios necesarios para llegar a ella, apoyados en el auxilio omnipotente de Dios nuestro Señor. ¿Sí? Repito, es una virtud teologal. Virtud es una cualidad permanente en el ser. Dios la da y ahí queda mientras el alma esté en gracia, o aún después de la gracia se mantiene esa virtud con la fe, a menos que se cometa un pecado contra esa misma virtud. La caridad sí se pierde por un pecado mortal, porque ya nos desliga de Dios, como saben. Pero la esperanza y la fe no. Quedan, están ahí. ¿Sí? Yo tengo predisposición a seguir esperando de Dios. Eso es tan bueno el Señor que no nos abandona del todo, nos podría quitar todo. Y entonces nos deja ateos. Más difícil salvarnos, ¿no? La esperanza es una cualidad permanente en el ser teologal, es decir, que nos relaciona inmediatamente con Dios. ¿Sí? Nos entabla entre Dios y nosotros un contacto directo. ¿Sí? Y es infundida por Dios en la voluntad. La fe se infunde en el entendimiento, porque la fe es la verdad que yo creo. La esperanza es el deseo que yo tengo de esa verdad. El apoyo que yo pongo en esa verdad. Deseoso, confiado. Es distinta. Por eso le infunde Dios, no es de creación humana. Yo voy a esperar con mis propias fuerzas. No. De eso no se trata de esfuerzo ningún humano, que es impotente. Se trata del don de Dios, ese es un don de Dios. ¿Sí? Es infusa en la voluntad, de parte, diré, inmediatamente de Dios, por la cual confiamos con plena certeza, en referencia a Dios, de que Él no nos puede fallar. Nosotros sí somos falibles. Con plena certeza alcanzar la vida eterna y los medios necesarios para llegar a ella, apoyados en el auxilio de Dios omnipotente, que sabemos que como nos ama, como es tan bueno y misericordioso, nos va a dar lo necesario, y así lo esperamos, para podernos salvar. Bueno, pero la esperanza tiene dos pecados. Muchas veces hemos hablado de esto, pero nunca insistiremos suficientemente, porque el Papa ha dicho en su encíclica que la crisis de fe actual es sobre todo crisis de esperanza. Y es la verdad, muchas veces no esperamos la eternidad. Nos entretenemos tanto en el tiempo y nos sumergimos tanto en el tiempo que nos olvidamos del cielo. Eso es un defecto de la virtud de la esperanza. Miren ustedes lo que le pasó a los fariseos, a los legistas de su tiempo, al mismo Sanedrín en su gran mayoría. ¿Cómo yerran? ¿Cómo no disciernen a Jesucristo como Mesías? Porque no tenían esperanza en el Mesías. Y se hablaba en su tiempo que iba a venir, al contrario, como estaban tan enterrados en lo de la tierra, solo concebían un Mesías político, que les pusiese el imperio romano a sus pies y ellos los reyes del mundo. Eso era lo que le faltaba, el toque último para su soberbia. ¿Bien? Un Mesías político, porque perdieron la noción de la esperanza sobrenatural. Miren, la historia es la gran maestra de la vida. Ese dicho que leía yo en un salón de historia que nunca se me olvidó. Que el pasado es la imagen del presente y el espejo del porvenir. Porque los hombres siempre somos los mismos. Cambiamos accidentalmente, hay más tecnología, qué sé yo, pero seguimos siendo los mismos con un corazón enfermo por el pecado original. Tendencia a la soberbia, a la gula, a la envidia, a la pereza, a la lujuria, a la avaricia. Lo mismo. El mundo no cambia, por eso es distinto. Hoy vamos en avión, antes iban en carreta.
Pero eso es accidental. Nos movíamos, que es lo común del hombre. Pero el hombre seguía siendo el mismo. Según los medios de entonces, pecaba. Según los medios de hoy, peca. Según los medios de entonces, hacían el bien. Según los medios de hoy, hacen el bien. El que lo hace. Pero son cambios meramente accidentales. ¿Sí? De ahí, como digo, volviendo ya a esto de la virtud de la esperanza, ¿sí? Que la crisis actual sea de esperanza, como decía el Papa, como la crisis de fe es principalmente de esperanza. ¿Ve? Porque no creemos verdaderamente en el cielo que debemos esperar. Y por tanto nuestra esperanza está débil. ¿Ve? Estamos aquí como sufriendo y resignados y a ver qué va a pasar, a ver si ya se acaba todo esto, a ver si me muero. ¿Y qué es eso? Hay que luchar por la eternidad. Cada vez querer ser más santos, cada vez amar más a Dios, creer más en su cielo, atraer más hacia el cielo a las almas, etc. Eso no se tiene. Por eso los magos se presentan ante Herodes. ¿Qué lección tan bella esa, ¿eh? Se presentan ante Herodes y para su sorpresa resulta que en Jerusalén nadie sabía nada de que iban a ser un Mesías. Solo lo esperaban las almas santas. En ellos sí que estaba la esperanza viva. San Simón, que hoy lo tendremos en la presentación, la celebración de hoy, la Santísima Virgen, San José, Santa Ana, ¿ve? San Zacarías, el Papa de Juan el Bautista, buscando, anhelando la esperanza de Israel, la liberación, Santa Isabel, solo esas almas fieles que buscaban la santidad a Dios de corazón, no tenían crisis en fe, ni crisis de esperanza. Pero como el tiempo es siempre el mismo, como les digo, así como los fariseos entonces no tenían esperanza de un Mesías auténtica, hoy en día pues de otra manera, pero viene a ser lo mismo, no tenemos esperanza de un cielo auténtico. ¿Bien? Y el Papa lo dice, una existencia en este mundo perenne sería intolerable. Lo pone bellamente en su encíclica. Es incompatible con nuestra realidad. Estamos hechos para la felicidad en Dios. Y el Papa lo pone agudamente. Por una parte nos cansa esta existencia, pero por otra parte no queremos morir. Es como una ave. Lo que decía un predicador que oía yo en mi juventud, cuando se muere el muerto, decía con gracia, no, amados hermanos, estamos muy equivocados. ¿Ve? No lloramos tanto por el muerto que se nos va, cuanto por el muerto que nos dejó. Entonces así un juego de palabras. Porque somos así, como lo vemos así, por la crisis de esperanza, todo tan horizontalmente, tan apegado al tiempo, prescindimos tristemente de la eternidad. Por eso las almas de sagrario y de oración son almas que enseguida empiezan a elevarse en las alas del Espíritu en la gran virtud de la esperanza. Por eso el Papa lo dice, que nosotros estamos llamados a tener esperanza. Tiene una afirmación el Papa que no es fácil entendérsela si no se le profundiza. Y que el Papa es tan profundo que hay que pedir incluso luz a Dios para discernir muy bien sus afirmaciones a veces. Dice que actualmente nosotros, por así decir, cerrando la esperanza a los confines de la eternidad, cerramos todo su panorama, porque estamos llamados incluso, como pone el Papa, a poner esperanza en este mundo. De que aunque ciertamente la cosa está mal, estamos mal, nosotros podemos ser obradores del bien en este mundo y esperanza para muchos de que no todo está perdido, de que se puede hacer el bien en el mundo, que el amor es posible aquí. Y así nos preparamos felizmente a la eternidad. ¿Ven? Nosotros tenemos que ser engendradores de esperanza en los demás, por el bien que hacemos, por el ejemplo que damos, porque nos ven la caridad que practicamos, la entrega que tenemos, el servicio a los demás, etc., engendradores de esperanza. Y tenemos que hacer todo lo posible por ayudar en ese ámbito socialmente. Es nuestro deber más como católicos que tenemos la verdad y el verdadero amor. ¿Ven? Para sembrar esperanza en los demás.
y que los demás se animen a hacer el bien, porque la limosna sepulta un sinfín de pecados. Cuanto más el bien hagamos, más pecados se nos van a ir expiando, vamos a ir purificando más pecados. Por eso decía, no sin sabiduría, la Madre Teresa de Calcuta, que hay que dar hasta que duela, porque así uno se purifica más. ¿Sí? Porque si yo doy pero no duele, porque en realidad es más lo que me reservo que lo que doy, no me purifico, o me purifico poco. Por eso Jesucristo, cuando se sienta allí frente a donde se recogían las limosnas en el templo, observa con serenidad. Paz, y pasaban los ricos echando sus buenos fardos de dinero. Bien. Y pasa una pobre viejita, ¿sí?, que ya no puede con su vida. Y vaya ustedes, imagínense, van los ricos, billetes de 1000, venga. Y pasa la pobre y echa un centavito de esos de Lincoln. ¡Pum! El que la mira dice, ay, pues para eso se debía haber quedado en su casa. Que contribuye con eso la pobre, ¿no? Pero sin embargo, ven lo de Jesús, qué bonito. Se fijó en el corazón. Esta viuda ha dado más que todos los demás, porque ha dado aún de lo que necesitaba. Fíjense qué cosa. Uno en superficie puede juzgar mal. Sin embargo, fíjense el amor que estaba poniendo la viuda. Lo que tenía estaba dando hasta que dolía, claro. Ese es precioso el Evangelio, no hay que perderle enseñanza ninguna porque es bellísimo, bellísimo. Como digo, la esperanza tiene dos pecados. Uno es presunción. Este pecado se da espiritualmente en muchos que ellos creen que o sí se van a salvar. Punto. Ellos se van a salvar y aunque no vayan a misa el domingo y dice el catecismo que puede ser eso pecado grave, si se hace culpablemente, etcétera, porque es el día del Señor y es tan importante que exige obligatoriamente la Iglesia la presencia del fiel católico, porque lo que Jesús hizo no es para que se olvide ni se le atienda después que le costó su misma sangre a un Dios. Todo lo que hay detrás de eso es una verdad y una contundencia infinita. Entonces, no, pero eso es así, pero Dios es tan bueno que no me puede condenar por eso. Entonces retan a Dios, lo quieren llevar más allá de su misma justicia misericordiosa. En vez de mirar que ha sido tan bueno, que nos regala el que nos salvemos con ir a misa una vez nada más a la semana, 1 hora, si llega 1 hora a la misa, 1 hora, confesarse con la frecuencia que sea posible, ¿ve?, haciendo las obras de caridad elementales, no cometiendo pecados mortales, y que nos salvemos de esa manera, conociendo la enfermedad, en vez de mirar la condescendencia de Dios cuando debería exigirnos ir a misa todos los días y hacer qué sé yo cuántas horas de oración diarias, etcétera. No se lo debería exigir porque realmente Él es Dios y debe ser adorado por los hombres con todo el ser. Hay que amarlo con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas. Es tan delicado porque no quiere obligar, respeta la libertad del hombre, que solo le impone la obligación o de misas de precepto o de la misa dominical. Es decir, asistir al santo sacrificio redentor 1 vez a la semana para que no se olviden de que hay que buscar salvación.